Yo me debería Es bueno empezar con risa. Si el ruido ambiental no nos molesta hoy día, hoy sábado, turno mañana, empezamos el episodio número 10 de 20.3. Episodio 10, ¿no? Ya episodio 10, hay cerca de 11 horas de video para ver en YouTube y cerca de 11 horas de audio en Spotify. Ya nos puede seguir en las dos plataformas. Están activos los videos. Franco, ¿con quién estamos hoy día? ¿Quién es este individuo? Estamos con una eminencia. Bueno, recordemos que acá en el centro de Cruz Sacana trabajamos a la par con un fisioterapeuta. Es el que se encarga de, digamos, de evaluar y muy aparte también hacer terapia, ¿no? Sea externamente o dentro de lo que son de los alumnos, ¿no? De acá. Tenemos a Sandrito, más conocido. Bueno, entonces, buenos días. Gracias. ¿Quién eres, Sandrito? ¿Qué eres? ¿Cómo te defines? ¿Qué género? No. Nos van a banear el video. Bueno, soy Sandro Luna. Soy tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Ya venimos trabajando con Franco del año 2018 ya. Años, ¿no? Sí. Y bueno, acá más que todo, ayudamos a los chicos cuando hay algún tipo de lesión, sobrecarga muscular, ¿no? Y apoyarles también en indicaciones y recomendaciones para su entrenamiento de forma adecuada. Claro, las cuales muchas veces no hago caso en las recomendaciones sobre lesiones, pero hoy específicamente no vamos a hablar de lesiones, que es un tema importante. Es un tema bastante importante de lesiones, pero hoy vamos a salir un poquito, normalmente, digamos, de ese contexto, digamos, de las lesiones. Vamos a hablar algo que peculiarmente, digamos, hay muchas dudas de padres, ya que yo trabajo con jóvenes, con respecto al entrenamiento en personas, digamos, de niños, ¿no? Contexto, hay muchos mitos y verdades sobre entrenamientos de fuerza en niños, pero para definir el rango de edad de un niño, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Porque han variado. Sí. Bueno, en el caso de la parte de la niñez, podemos mantener rangos de entre 5 a 12 años de edad, ¿listo? Y bueno, ahí empieza ya la parte de la pubertad, preadolescencia, adolescencia. En la que estás tú, en la que estás tú. Ya, entonces definimos que un niño está en el rango entre 5 a 12 años. Vamos a poner ese rango habitualmente. Obviamente, hoy en día ya se ha visto que, bueno, los niños se están desarrollando de forma más rápida, están habiendo ya signos de pubertad en edades a veces muy tempranas, incluso en niños a veces desde los 10 años, 9 años. Ya están entrando ya a la pubertad. Entonces, pero vamos a mantenerla más que todo para mantener un rango general. Obviamente la bibliografía va a depender mucho del país y región en la cual se encuentre cada persona, ¿no? Pero para ponerlo de forma más general, vamos a mantener el rango de edad, ¿no? Que es entre 5 años a 12 años, para ponerlo de forma más general. Ya, buenas, entonces, entrando al tema, yo tengo muchas dudas, preguntas, por si acaso, hasta ahora todavía ninguno de nosotros es pagado excepto el doctor, pero hay dudas porque vienen personas que ya entrenan acá, niños que entrenan, muchos entrenan en mi horario, y otros que vienen a preguntar, y Franco debe haber escuchado más, pero siempre he escuchado el mito, no, que no haga fuerza porque no va a crecer. ¿Tú qué has escuchado cuando vienen a es algo común, casi, digamos, ha cambiado un poco, digamos, con los padres, que ya están informados, algunos doctores también ya les actualizan, pero siempre hay ese temor, ¿no? Y que no cargue peso, ¿no? Especialmente que recordemos que yo trabajo entre niños ya yendo ya a adolescentes, entre 12 a 13 años, donde dicen, no cargue peso porque quiero que ella se estudie o que crezca más, ¿no? Pero hoy por hoy, o sea, acá Sandra nos va a explicar un poquito eso, ¿no? Donde que no tiene ninguna inconveniencia, ¿no? Más aún, si estás entrenando para un deporte, requieres cargas para poder mejorar, ¿no? Especialmente, digamos, si es en el salto, explosividad y potencia, ¿no? A ver, Sandra, bueno, o sea, ¿qué tan real o qué tan falso es eso de que no deben hacer ejercicio de fuerza? Porque el deporte deben hacer todos a toda edad.
obviamente adaptado a las capacidades de cada persona, pero ¿qué tan cierto es esto que no debe ser porque no van a crecer o va a impedir en su desarrollo? Y ya bueno, o sea, mira, primero pasamos a lo que es, bueno, el crecimiento va a depender, bueno, de muchos factores, listo, pero los principales o los que se ha visto que hay más relevancia es en la parte de, bueno, primero genética. O sea, ya si tus padres miden entre metros 60, metros 70, no vas a esperar que mide 80, mide 2 metros. O sea, como el señor que está entrenando ahorita, o sea, a él si hubiera entrenado de niño, igual, o sea, se hubiera quedado así como ese tamaño. Pues hay factores más que todo, el principal es genético. O sea, bueno, la parte genética, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ser los padres, o si genéticamente quizás los abuelos o los tatarabuelos o los tíos son más altos quizás que los padres, bueno, por ahí quizás genéticamente por esa carga puede ya ser más alto que los padres. Pero usualmente los niños, la mayoría, son más altos que la madre, ¿no? Eso es como que más o menos en la mayoría de los casos. Ahora, no todo, también la parte de la genética también depende de la alimentación. O sea, si es un niño que no se alimenta de forma adecuada, ya sea por engreimiento, diferentes factores, ¿no? No se alimenta con suficiente proteína, vitaminas, no tiene una dieta balanceada, el cuerpo no va a tener tampoco los nutrientes para poder darse el crecimiento, ¿no? Ahora, tampoco se trata de que coma bastante, porque también con sobrepeso comer lo esencial también, lo que requiere, digamos, ¿no? Exactamente, porque también el hecho de que coma exceso también de azúcar y demás también van a alterar el metabolismo, entonces de igual manera va a afectar el crecimiento. Ahora, y en la parte de ejercicio, la evidencia científica no ha demostrado o no se ha visto resultados negativos o un efecto negativo del ejercicio en el crecimiento. Todo lo contrario, lo que han mostrado muchos estudios es que si es que hay una carga progresiva, un entrenamiento obviamente guiado, no tiene que ser tampoco que mandarlo a hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Ni sobrecargas tampoco, pero si el entrenamiento es adecuado, es guiado, va a ayudar, va a beneficiar obviamente el crecimiento. Entonces, con esos tres factores principales, ¿no? Genética, alimentación y ejercicio, se va a dar el crecimiento, pero si alguno de esos falla, obviamente va a verse afectado el crecimiento, pero no necesariamente el trabajo de fuerza va a dañar el crecimiento, al contrario, el trabajo de fuerza a nivel muscular va a mejorar fuerza muscular, va a mejorar flexibilidad, los tendones van a mejorar su tolerancia a carga, el hueso va a mejorar la cantidad de mineral que pueda absorber, entonces beneficia el crecimiento más que impedir. Pero obviamente... Y con respecto también a activar lo que es la hormona de crecimiento también creo, ¿no? O sea, o hacer la actividad física o no tanto diríamos en eso. Más que todo, más que todo es a nivel genético, obviamente, pero el hecho de que si tú estimulas con ejercicio y una adecuada alimentación, obviamente el cerebro, el cuerpo va a producir esas hormonas de forma natural y de forma adecuada, de forma regulada. Pero obviamente si es que va a estar afectado o alterado el factor de alimentación, el factor de estímulo de ejercicio, obviamente también las hormonas se van a ver alteradas, no se va a producir la cantidad necesaria o ver un exceso, ¿no? Es igual como también la importancia que también yo le digo a todos los atletas, digamos, que están acá y más aún a los jóvenes, la importancia del sueño, ¿no? O sea, las horas de sueño también involucro, digamos, en ellos también con respecto a su crecimiento o no tanto. Bueno, el sueño, más que afectar directamente el crecimiento, lo que afecta es la producción de hormonas. Y eso no lo vemos solo en los niños. O sea, lamentablemente hay una mala higiene en lo cuanto de sueño en adultos de por sí, porque ya hemos normalizado quizás por el trabajo dormir 4, 5, 6 horas, ya por diversas responsabilidades tanto en familia como laborales, pero lo mínimo y saludable que debería dormir una persona adulta son 8 horas. Ahora, en el caso de niños, obviamente por rangos de edad van disminuyendo, van aumentando, pero en promedio deberían estar durmiendo entre 9 y 10 horas. Ya, pero, o sea, el sueño es importante igual que la alimentación, donde el tema es bien amplio, pero basándonos en ejercicio, hablamos que ayuda en el desarrollo del niño. Y ahí me surge una duda, ¿no? Porque es bien ambiguo. Tiene que decir, los ejercicios de fuerza son buenos para el desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando
van a sitios donde no están controlado el ejercicio. Porque no debemos decir el nombre, pero hay muchos centros de entrenamiento donde uno paga su inscripción y ve y tú qué haces, ¿no es cierto? Y a mí me pasa porque yo los veo rangos de 12, 16 años. Si no estás entrenando con una persona que te guíe, sí va a pasar, no, o sea, no es que no vas a dejar de crecer, pero sí puedes obstruir o lesionarte, que es lo más probable es que te lesiones a quien Bueno, la lesión, siendo ya niño o siendo adulto, si lo estás ejecutando mal, lo va a ver, ¿sí o no? Claro, pero ahí es donde se mezclan un montón de factores donde los padres dicen, no, porque no va a crecer, no porque se va a lesionar. Obviamente, si le pagas la inscripción a un sitio y el niño o adolescente entrena solo, es probable que le pase algo, y no es que eso impide que se desarrolle bien, se lesiona porque no hay una guía. Pero acá vemos que en las clases están más guiadas que, o sea, y además se adecuan los ejercicios a ellos. O sea, científicamente tú dices que no está demostrado que impida, pero ¿qué otros beneficios tienen? Aparte, obviamente, de que apoya el crecimiento, mejora la salud mental, mejora el estado físico. Ya. Bueno, otros beneficios muy aparte del crecimiento, de la parte de fuerza, principalmente en niños, es la mejoría de destrezas neuromotoras. ¿Qué significa? Todo lo que es coordinación, equilibrio, reflejos, ¿no? Todo lo que es psicomotricidad, claro. Todas esas capacidades son las que van a mejorar con el entrenamiento de fuerza en niños. Entonces también hay muchos padres que piensan que porque hace ejercicios de fuerza va a aumentar solo masa muscular o va a engordar. No, generalmente en los niños más el beneficio del trabajo de fuerza es en ese tipo de capacidades. Y va a haber a niños y no va a haber un aumento de masa muscular significativo. Claro, y a veces quizás hasta en niños el trabajo de fuerza puede ser el mismo con su peso corporal, ¿no? O sea, porque... Claro, ese es otro detalle que también a veces los padres piensan que entrenamiento de fuerza significa que ya va a usar barras, va a usar mancuernas. No, el entrenamiento de fuerza se puede utilizar el mismo peso corporal, se puede utilizar balones con peso, bandas elásticas. Si desea se puede trabajar con máquinas, pero no es indispensable o no es obligatorio hacerle trabajar máquinas a un niño, ¿no? Porque mucho va a depender, aparte de si su cuerpo, su tamaño, su contextura también se adapta a las máquinas, claro, o al uso de barras. Por eso que lo más recomendable es hacer entrenamientos ya primero, lo que se ha sacado con el peso corporal o con elementos, ¿no? Con elementos ya accesorios como el principio de balón o lo que son más conocidos como entrenamientos funcionales, ¿no? Que normalmente se puede adecuar en cualquier momento, digamos, ¿no? Como liga, balón, soga. Claro, o sea, o como cargar, ¿no? Cargar un saco, por ejemplo, no un saco pesado, ¿no? Pero digamos cargar un balón, ¿no? Digamos de tanto peso ya, ¿no? Cómo saber ejecutar ese movimiento. Claro, es que vámonos en sí el entrenamiento de fuerza no significa usar pesas. El entrenamiento de fuerza significa aplicar una carga gradual y progresiva a los tejidos. Eso es en sí el entrenamiento de fuerza. Ahora, pero mira, en lo que dice Sandro acá, no se aplica solo para niños, se aplica para todos. O sea, cuando vienen adultos o adolescentes a entrenar y comienzan recién las primeras semanas de entrenamiento, puede ser una persona que puede cargar mucho peso, pero no se le da todo el peso. Carga progresivamente porque todo se va a ir de acuerdo al desarrollo de la persona y los límites y las capacidades. Pero ahí es donde la gente, yo creo que es porque hay un tabú cuando ves máquinas, ves barras, discos, que a una persona va a llegar y tanto en niños, en adultos o en mayores, que los van a hacer entrenar con eso y no, se adapta. Y a los niños, yo he visto a niños entrenando acá que llegaron poca sociabilidad, poca movilidad, no movilidad que no pueda caminar, sino no querían hacer movimiento, y una vez que se dieron cuenta de lo que podían, ahora hay que decirle, descuélgate de ahí, no te subas a la barra todavía. O sea, se vuelven más activos. O sea, no solo el deporte en sí en general es lo mejor para cualquier persona, sino un niño le ayuda en la parte para socializar porque comparte con distintas personas. La competitividad se enaltece de una manera sana, te ayuda al desarrollo muscular, no es que se va a poner chapado, mamado, como le quieran decir, pero sí lo vas a volver fuerte, y tanto fuerte internamente como fuerte psicológicamente. Pero igual hay el mito, o sea, y he escuchado porque, a ver, no voy en contra de los deportes que vaya a decir, no los practico, pero no voy en contra. Mejor mételo atletismo.
mejor métele a básquet para que corra. Pero ya estamos viendo que los chicos de atletismo y de básquet están viendo acá porque necesitan desarrollar potencia y necesitan fortalecer. Pues. Y no los he visto ninguno que diga no lo mandes porque si estaba creciendo en básquet se va a achicar haciendo ejercicios de fuerza. Sí, o sea, bueno, a ver, podrías responder eso y te voy a dar otra pregunta. Ya, bueno, con lo que decía, sí, está bien, o sea, no solo lo vemos, o sea, veamos o nos centramos en la parte quizás física, o sea, va a mejorar, como tú dices, bastante la parte de su capacidad bueno, conformarse con su autopercepción, con su autoestima, va a mejorar su autoestima, va a mejorar la parte social porque va a compartir, o bueno, quieras o no, cuando entrenas cualquier tipo de deporte o en gimnasio, sí va a haber compañerismo, vas a conocer a diferentes personas, y esa la parte social te va a dar también más confianza. Y en la parte, bueno, en la parte de ejercicio como tal, claro, va a mejorar. También va a mejorar la parte, como decía, ¿no? Va a regular la parte hormonal. Entonces eso también va a beneficiar calidad de sueño, va a beneficiar también la parte de diferentes hormonas que van a regular el comportamiento también del niño. Entonces, por un lado también va a beneficiar eso, ¿no? Ahora, en lo que respecta a diferentes deportes, claro, no es por dejar mal, ¿no? O hablar mal de ciertos deportes que no es tan mal que practiquen deportes o diferentes disciplinas los niños, pero más que todo nos tenemos que enfocar a la guía, ¿no? A la programación de carga. A la preparación. Exactamente. Y lamentablemente, bueno, al menos en lo que es atletismo, y enfocándonos quizás ya por poner un ejemplo, un deporte específico, hay lo que llaman pretemporada, ¿no? Entonces ellos entrenan específicamente la parte física, mejoran fuerza, mejoran potencia, resistencia, y ya el resto, bueno, lo que llaman también es base, ¿no? Y ya el resto del año ya se enfocan netamente en la parte de técnica, mejorar tiempo, principalmente, no es que durante el resto del año no trabajen lo que es fuerza, flexibilidad, movilidad, no, siguen trabajando, pero ya no le dan tanta importancia como la temporada de base. Y yo, bueno, he visto también en la parte de consultas, en el hospital y demás, muchos niños que practican atletismo llegan con lesiones y, bueno, ya en la consulta, en las preguntas, la anamnesis, en muchos de los casos se saltan la base. No han hecho una base. No han hecho base, o sea, se saltan esa temporada de entrenamiento, de fortalecimiento, de preparación durante el año y entran quizás a atletismo a mitad de año. Entonces, no es lo mismo el niño que ha hecho base que el niño que entra quizás a mitad de año a practicar ese deporte. Es que también yo creo que hay una percepción en todos los elementos, pero hablando de niños, que si hace algún ejercicio que genere fuerza o que tenga que usar fuerza o cargar algo, le va a quitar velocidad o le va a quitar agilidad. Y es todo lo contrario, porque si el músculo está listo, va a responder a la potencia que necesita en el momento del despliegue. Y, o sea, cuando tú ves niños en el hospital o esto, la mayoría llegan por lesiones por no haber hecho una preparación anterior que implique, obviamente, parte de su ejercicio que es lo principal y fortalecimiento, no solo las piernas, digamos en el atletismo, sino un trabajo de fortalecimiento total. O sea, llegan lesiones por eso, por no haber hecho esa pretemporada. Claro, más que todo por la pretemporada y muy aparte porque también seamos conscientes, bueno, quizás desde los que no ven desde otras regiones, otros países, a veces un solo entrenador, o sea, es solo, no hay equipo técnico, no hay un preparador, no hay asistente, claro. O sea, es el entrenador el que tiene que hacer de asistente, el que tiene que hacer de técnico para dosificar la carga, él tiene que ver la parte técnica, o sea, la parte del entrenamiento directamente. Aparte tiene que estar pendiente si es que los niños presentan algún tipo de dolor lamentablemente en algunos casos ya los niños llegan con ciertas características o esas lesiones previas o tienen hiperlaxitud ligamentaria o tienen tono muscular bajo que lamentablemente el entrenador no está, no porque no quiera, sino porque a veces ya desde su formación no puede abarcar tantas cosas. Entonces ya el niño entra quizás a medio año, entra sin base, intenta acoplarse al ritmo que ya están manejando los otros chicos que quizás entran
en otra fase o ya están entrenando 1 o 2 años. Entonces, y a veces el padre se emociona y quiere que ya empiece a competir, entonces ya... Esa es una parte también donde que yo ya también, que viene también por parte del padre, ¿no? O sea, el padre a veces es el atleta uno frustrado que quiere que su hijo quiere que haga y ya dice, póngale esa competencia, no, pero le falta, no, pero yo creo que esté en esta competencia, sí, Lo que también he visto, y estamos hablando, quizás algunos nos escuchen, piensen que estamos hablando de un niño en específico que practica un deporte a nivel semi-pro, pero lo hablamos de cualquier tipo de niño que hace cualquier actividad física, y lo vemos que, sobre todo en verano, lo matriculan al niño en fútbol, también lo matriculan en básquet, y de ahí lo matriculan en potencia porque lo ven cansado el de básquet y dice, oye, tiene cualidades pero viene cansado y si quizás necesita un entrenamiento. Y no entendemos que tenemos que darle un espacio de reposo y descanso para los niños y que si bien es cierto, tienen mucha más energía, tampoco podemos saturarlos con tantas actividades físicas. Que el ejercicio es bueno en una medida dentro de lo normal, pero si ya le metemos demasiada carga, el niño se termina cansando y lesionando. Y lo que hablamos no es solo de los que están participando, porque acá vienen niños que se preparan para competencias porque están en equipos o en ligas, pero hay que saber que lo que dice Sandro es verdad. No necesariamente su entrenador puede hacer todo, porque tienes que tener un preparador físico, obviamente físico, lo hablamos del cuerpo y fuerza, ¿no? De ahí otro para velocidad, y de ahí el dedicado en el caso del atletismo, que es el que sabe quién es el que va a montar los pisos y los demás, ¿no? Pero sí es complicado llevarlo, pero la parte importante es que los niños tienen que hacer actividad física en cualquiera de sus modalidades que ellos decidan, pero tienen que ser acompañados, o sea, guiados por una persona que sepa. Ojo, ahí puede ser que vayan a funar, que lo saquen. Puede haber el pata del barrio que es pelotero, juega muy bien, pero digamos yo que jugar a fútbol, en supuesto caso, no porque juegue bien yo, significa que es un universo paralelo. Un universo paralelo, seguro alguno debe saber jugar, pero no para tocar como ejemplo. No significa porque yo sé o porque tú crees que yo sé que yo puedo enseñarte. Claro. Y cometemos muchos errores en metiendo. En general, no en escuela, sino en general. Ya hablando de como dices, de funar, o sea, lamentablemente eso pasa, que no porque también seas un buen atleta, no quiere decir que seas un buen profesor. Son cosas muy distintas. Normalmente, bueno, lo he visto bastante, ¿no? Ya sean competidores, algo donde que ya ganan algo, o siquiera llegan apoyo, o simplemente han concursado en algo y dicen, ya creo que ya estoy listo para enseñar. Cuando no es así, pues, ¿no? Porque sabemos que para enseñar son muchas cosas, muchas bases que tienes que tener para poder desarrollar en cada persona, ¿no? Y yo creo que muchas de las lesiones en niños que entrenan es basarse en lo que tú habías dicho, ¿no? O sea, el preparador no tiene tiempo para todo, y cuando no puede hacer todo, hay algo que comienza a hacer mal. Y lamentablemente el que paga en ese momento el costo es el competidor o el atleta, ¿no? Pero digamos, no está mal que un niño haga ejercicio de fuerza, obviamente no va a cargar una barra, obviamente. No. Claro, ¿Cómo la preparas cuando viene un niño? Porque primero es adaptación, ya sea niño más aún, ver bastante, digamos, todo lo que es, digamos, su lado postural, ¿no? Ver, digamos, cuando le hago hacer un pequeño trote, cómo está trotando, cómo está pisando, hacer, digamos, una sentadilla con su peso corporal, si está metido las rodillas o no, trabajo de coordinación también, cómo está. O sea, son cositas, digamos, que uno va evaluando y durante la semana se va viendo, y cosas que así a las siguientes semanas ya podemos exigir, ¿no? Porque si una persona, si apenas, digamos, no tiene mucha coordinación, ya sabemos dónde tenemos que dar énfasis, ¿no? Vemos también el lado, digamos, postural, digamos, no está haciendo una buena sentadilla, corregir, empezar a hacer adaptaciones, o quizás falta un poco de movilidad, porque los niños también, no porque sean niños quiere decir que ya sean flexibles, ¿no? Pero igual, y por esa parte, así poco a poco, recordemos que cada persona, y más aún niños, cada vez un mundo, que cada uno hay que hacer una adaptación distinta. Y haciendo un paréntesis, algo que antes que se me vaya la idea, uno de los mitos también que ven, dice, que los padres dicen, hasta a veces, no sé, tú lo debes saber, mismos doctores dicen, ¿sabes qué? No le metas a tu niño a hacer fuerza porque se va a quedar bajito. ¿Por qué? Le dice, porque digamos que cuando va a cargar peso va a hacer que sus articulaciones se pongan más sólidas y ya no van a desarrollar. ¿Qué tan cierto es eso? Ya.
basándonos netamente en la evidencia científica, no vas a encontrar estudios que se enfoquen netamente a si es que el cartílago de crecimiento se va a atrofiar o va a desarrollarse de forma inadecuada. No. Ahora, lo que sí todos los estudios mencionan y refieren es que la actividad física o el ejercicio tiene que ser guiado y tiene que ser bien dosificado. Ahora, sí, ahí vamos el detalle principal. O sea, si el niño va a hacer ejercicio de fuerza muscular, pero no, como me acabo de decir, siempre voy a tomar a los chicos, tanto adultos como niños, no hace calentamiento, no hace trabajo de movilidad, no hace trabajo de flexibilidad, que son cosas diferentes. La movilidad nos referimos netamente a la parte articular y la de flexibilidad nos enfocamos a la parte del músculo como tal y los tendones. Entonces, si no hay un trabajo de flexibilidad, no hay un trabajo de movilidad, no hay un buen calentamiento, obviamente esa tensión muscular sí puede, más que retrasar el crecimiento, lo que va a hacer es que no se desarrolle de forma adecuada los músculos, los tendones, las articulaciones. ¿Pero por qué? Porque hay una carga inadecuada, hay una dosificación inadecuada. Pero en sí que vaya a alterar el cartílago de crecimiento o vaya a afectar directamente el crecimiento porque el músculo se va a volver rígido, no. No hay ningún estudio. No. Pero todos se enfocan a que, claro, puede haber un riesgo de lesión, ¿listo? Y obviamente un riesgo de lesión que implica que vaya a reducir el niño la cantidad de esfuerzo físico, la cantidad de ejercicio. Entonces, si le quitamos ejercicio al niño, ya quitamos parte de la ecuación, lo que dijimos al comienzo, ¿no? Entrenamiento, genética y alimentación. Entonces, si es que quitamos uno de la ecuación, obviamente va a verse afectado el crecimiento, pero no tanto por el ejercicio en sí, sino porque ese ejercicio mal indicado, mal graduado, generó algún tipo de lesión, dolor, y eso tenemos que quitar netamente en algunos casos la carga completamente del paciente porque ya hay una lesión, y eso ya obviamente si está en una edad justamente donde se llaman, ¿no?, los picos de crecimiento, obviamente va a afectar, va a influenciar directamente. O sea, quiere decir que si yo soy un papá bajito y mi mamá es bajita, o sea, no le echo la culpa al ejercicio de por qué no creció, pues, o sea, yo no crecí por mi viejo, no por falta de ejercicio, en realidad, o sea, es lógico eso, pero está buenazo ir despejando algunos mitos, porque la gente cuando viene tiene esos miedos, ¿no? Y en realidad aquí no estamos a favor ni en contra de ningún deporte, la cosa es que hagan actividad física los niños, en realidad todos, que todos hagan actividad física. Y sí quitar, ¿no? Y quitar este miedo quizás a los padres, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que tú también lo sabes un poco, creo que ese mito viene ya anteriormente con respecto a de que si, digamos, se hacía fuerza uno se quedaba chiquito. ¿Por qué? Porque creo que es por los deportes, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo siempre le digo a algunos padres que, digamos, anteriormente, digamos, a los levantadores olímpicos, se buscaban personas pequeñas. No es que por entrenar te quedabas chiquito, sino se buscaban personas pequeñas porque era más rápido, o sea, levantar el recorrido era menor, así como a los gimnastas. Anteriormente a los gimnastas buscaban a personas pequeñas. No es que sean que porque hacían gimnasia se quedaban chiquitos, sino porque hacer las piruetas era más variable, más rápido. Los que montan caballos en carreras también son personas pequeñas, porque es más fácil. Claro, o sea, y normalmente era por eso, ¿no? Pero si hoy vemos en la actualidad, vemos levantadores que miden más de 1,80, 1,90. Tenemos a Roman Kresnikov, también son gigantes. No, pero hablamos de levantadores. Lasha es gigante. Gigante, o sea, casi 2 metros. Vemos también gimnastas también que no son chiquitos, ahora son grandes, o sea, vienen arriba de 1,80. Es más, hasta los coreanos mismos ya no están, antes tenían una talla por medio de 1,65 para abajo, pero ahora hay tipos que han roto su promedio y siguen haciendo el mismo entrenamiento que antes. Sí, obviamente que facilita. Claro, y igual también el tipo de, digamos, si nosotros vemos, digamos, no acá, ¿no? Acá en Latinoamérica, bueno, quizás en algunos lugares, pero si hablamos, digamos, afuera, en el exterior, cuando la preparación física de un niño o en las mismas escuelas hay gimnasios, por ejemplo en Estados Unidos hay gimnasios donde tú ves un rack de, digamos, para hacer unas 15 sentadillas y todos los niños, estamos hablando de 12 años haciendo sentadillas, buenas sentadillas y con cargas, digamos, quizás no tan pesadas, pero sí hay cargas, o sea, y vemos que
ese tipo de preparación, o sea, uno lo ve acá y va a decir, no, ¿cómo está cargando ese peso y el otro? O sea, es otro mundo, ¿no? O sea, digamos, el hecho de también estar más actualizado, digamos, ¿no? Con respecto, volviendo al tema, ¿qué opinas, digamos, de esos doctores, o sea, o quizás colegas que dicen, ¿no? O sea, mismos ellos mismos, traumatólogos dicen, no, no debes hacer esto porque te vas a quedar chiquito, o sea, o no recomiendan a los papás. Sí, yo puedo decir algo antes que hay que verlo si el doctor hace ejercicio también, pues. Porque si no hace práctica ejercicio, si no practica ejercicio, no puedes opinar de algo que no sabes. A veces viene, o sea, te lo digo porque vienen padres, y si viene, o sea, si viene un padre, una cosa ya por el mito ya que pueda tener el padre, pero si viene con la recomendación de un doctor que le esté diciendo, sabes que no, es que se va a quedar chiquito. O sea, bueno, a ver, no es tampoco por tampoco regresando, no es porque tampoco dejar mal quizás a algún profesional de la salud o que después nos estén fundando en comentarios, pero o sea, lo que nos basamos netamente, o sea, yo me baso siempre en evidencia. No, pues digo, no hay evidencia que diga que por hacer un deporte o te vas a quedar chiquito o algo. Ahora, ¿en qué quizás se pueden basar los médicos? Es quizás en la experiencia propia, porque regresamos al tema del entrenamiento, del entrenador. Las lesiones, tendones, articulares en niños, ha incrementado bastante. Uno, puedo quizás atribuir al hecho de que felizmente por un lado, ¿no? Felizmente se ha masificado el hecho de que los niños tienen que hacer ejercicio. Hoy en día hay más niños que en edades tempranas empiezan a practicar algún deporte, o el padre lo inscribe o le hace practicar deporte durante todo el año. Está muy bien, está perfecto. Pero hay que darnos que la cantidad de niños que han empezado a entrenar no se complementa o no es directamente proporcional a la cantidad de entrenadores o preparadores físicos que tenemos. Exacto. A nivel nacional. Y eso es a lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? O sea, con respecto a la base, o sea, muy aparte, bueno, yo hablo como entrenador, o sea, hay que tener una base, es igual acá, hay una adaptación antes de empezar a cargar una barra, hasta mismo simplemente el hecho de cargar la barra sola, esa base que hay que tener, y muy aparte de eso, los días o los días, sabemos, digamos, acá trabajamos cada 6 semanas, hay un tipo de descarga, que normalmente creo que los que trabajan, o sea, los que entrenan con los niños, creo que no hacen semanas de descarga, y por eso que creo que fácil vienen más contracturados o vienen más con problemas, ¿no? Que claro. Tú me estás comentando. O sea, tomando un punto atrás, el problema también, o sea, como te digo, el médico te puede decir, o sea, y si yo no tengo a quién recomendarte, o no conozco un preparador físico que entrene bien, que se dé el tiempo para dosificar la carga, evaluar a los niños, o que los niños pasen por una evaluación previa al entrenamiento para saber si quizás es adecuado el entrenamiento, porque también hay que entender, o sea, no es por tampoco quitarle la ilusión a los padres de que su hijo sea deportista de élite o practique un deporte en específico, yendo un poquito más a ese lado. Hay fenotipos, o sea, también los estudios también refuerzan eso, o sea, no es que si un niño quiere ser romper el récord mundial en 100 metros, ya lo va a hacer porque quiere. Lamentablemente no, porque va a haber un niño que fenotípicamente, o sea, su cuerpo nació con las cualidades, capacidades antropométricas, el tamaño de piernas, la fuerza muscular, el tendón se inserta más adelante o más atrás en el nivel de la articulación, ya nació con la suerte de nacer con el cuerpo para ese deporte. Por más que el otro niño sea disciplinado y demás, si el otro chico es igual de disciplinado y recibe el mismo tipo de entrenamiento, lamentablemente por genética le va a ganar en ese deporte. Si es que ambos, el otro tendrá que esforzarse el doble para lograr quizás alcanzarlo. Ya, viendo de ese lado, si es que tampoco el padre, o sea, fuerza quizás a su hijo a practicar un deporte que lamentablemente no tiene las características fenotípicas, ese niño también se va a lastimar. Entonces, regresando al médico, ¿no? Si el médico va a preferir simplemente decirte, sabes que no le hagas entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque sabe que, otra vez, por la energía de los demás, la mayoría de gimnasios no cuentan con un preparador físico, no cuentan con un fisioterapeuta para evaluar si el niño tiene quizás es propenso a sufrir algún tipo de lesión, o tiene hiperlaxitud ligamentaria, o quizás tiene algún otro problema de salud, ¿no? Y no es lo recomendable que haga cierto tipo de deporte,
Entonces el médico dice, si no conozco ningún lugar para recomendarte, ¿sabes qué? Yo prefiero recomendarte que no practique ejercicio de fuerza hasta que, no sé, pues supere los 13 y los 15 años y ya mételo pues ya, porque está un poquito más desarrollado, claro, hay menos cartílago de crecimiento y todo, ya mándalo que practique un deporte, ¿no? Cuando lamentablemente lo ideal es que un niño desde los 5 años ya puede hacer ejercicio de fuerza. Ahora, incluso no necesariamente los 5 años, sino lo que se busca es que el niño tenga la capacidad de seguir órdenes y de poder concentrarse en una actividad. He tenido casos que sí, niños incluso desde los 3 años ya tienen cierta madurez de la capacidad para seguir órdenes. Entonces, desde los 3 años incluso pueden llegar a practicar ciertos deportes ya y hacer ejercicio de fuerza. ¿Con qué? Con su peso corporal. En algunos casos levantan pesitas pesitas con semillas, ¿no? Que ya toman cierto peso desde 100 gramos hasta 250 gramos. Si los ves en los boxes ahora entrenando a niños de 3, de 4 años, los ves en los boxes de CrossFit entrenando, obviamente es un material hecho especialmente para niños, barras de PVC, discos de PVC con peso ligero, casi mínimo, que no pasa creo de la libra, pero es porque les ayuda a la psicomotricidad para hacer el movimiento, lo vayan aprendiendo, se vuelve un movimiento natural. Pero si buscan en Google CrossFit para niños, van a encontrar a muchos niños desde los 3 años entrenando, y no es que, o sea, para una persona adulta, una libra no le puede pesar nada, pero una libra para un niño sí es una exigencia que le va a ayudar, no es que lo va a limitar, pero está haciendo que trabajen a su tamaño, a su edad, a su capacidad, algo de fuerza que en un futuro le va a mejorar. No es que se va a poner gigante. Sí, porque hay un niño, ¿no? Que tú puedes hacer que se agarre y tiene una fuerza normal para agarrarse y quedarse suspendidos nomás. No, si hay niños que hacen bar muscle up, claro, con su propio peso, y yo 2 años para hacer bar muscle up. Es que por eso digo, los estudios demuestran que si es que el niño ya puede seguir órdenes y puede concentrarse en una actividad, ya desde ese punto el niño se puede trabajar, hacer ejercicios de fuerza. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero como vamos a los médicos, ¿no? Es que si es que el médico te va a decir no le llegas a hacer fuerza, ¿por qué? Porque no conoce lamentablemente a nivel local quizás ningún centro, ningún gimnasio, ningún box que sepa, uno, evaluar al niño, haga una evaluación inicial primero. 2, se tenga el tiempo de dosificar la carga, ¿listo? Para que el niño tenga un entrenamiento adecuado, hablando ya con desde los 5 años hasta los 12 años, ¿no? Que puedas seguir un entrenamiento adecuado. Entonces el médico no se la juega y te dice, ¿sabes qué? No le vas a hacer ejercicio. Pero también lamentablemente no se han abierto muchos más centros de entrenamiento de todo nivel y en todo ejercicio se han masificado, pero muy pocos hay lo que tú dices. O sea, normalmente pagan la inscripción en el deporte que sea, pues no debe ser ninguno, pero pagan la inscripción, van y hay alguien que le dice tienes que hacer esto y esto y eso, y se acabó. En cualquier deporte, hasta ahorita. Y ahí es donde estamos mal, porque la gente está monetizando mucho el deporte para niños, pero no le están dando el cuidado que debería tener un niño, digamos, ¿no? Y sobre todo porque al final, si lo haces, digamos, del lado del padre, la preocupación que pueda lesionarse o algo así, un problema de salud generado por una mala instrucción. Y lo otro es que le estás matando a un niño la capacidad de desarrollarse en algo que quizás sí le gustaba, por la mala experiencia de un mal guía, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces ahí también va hacia dónde los llevamos, ¿no? Yo creo, no, yo soy padre, pero como tío, como amigo de padres, si vas a llevar lo que entrene algo, primero averigua que el sitio tenga un personal certificado, que tengan las instalaciones adecuadas y que haya una vigilia constante de qué está haciendo el niño, sea el deporte que sea, de patear la pelota o natación o correr, tiene que haber una guía, alguien, y sobre todo no solo la guía durante, sino antes, durante y después, porque hablamos de la comida, la preparación, el mismo ejercicio y después el descanso, ¿no? Y ahí tiene que ver uno que si uno mismo no se puede exigir cuando hacemos 2 sesiones de entrenamiento al día, nos cansa. Un niño puede tener mucha más energía, pero tampoco le puedes exigir 3 sesiones más colegio.
Sí, y aparte es el hecho, como hace rato también lo mencionaste, es que a veces, como no hay una guía, y a veces los padres también, el hecho de, como les digo, están los atletas frustrados que no han querido hacer. Y hay veces en el que, no sé, yo he visto también en tus casos en el que, digamos, yo siempre pregunto, con una evaluación básica, ¿sabes? Si tienes alguna molestia, has tenido alguna lesión antes, porque fácil tú te vas a dar cuenta que hay muchos niños, digamos, niños que han podido tener un dolor, pero a pesar de eso han seguido entrenando, se cargando y ya llegan a un estado crítico, cuando han podido hacer ese, digamos, un tipo de recuperación anteriormente, pero a veces ya sea porque el niño quizás no decía mucho, puede que diga eso, o su entrenador no decía mucho caso, su papá tampoco le hizo caso, y ya, pues recibe. Y es porque cuando hay una preparación o hay alguien que está guiado, siempre te va a estar preguntando, ¿no? ¿Tienes alguna molestia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus descargas también de trabajo? Y ese es el problema, no sé si te ha pasado, creo que sí, la verdad, sí, o sea, como te digo, ya desde acá, desde que empezamos en 2018, ya después de pandemia, han incrementado, como te digo, la cantidad de niños, bueno, y adolescentes, que vienen ya con lesiones severas, o sea, ya avulsiones de hueso, de la zona de insertar el tendón, tendinitis, lesiones de niños de 13, 14 años con lesiones de menisco. Y eso es porque ha habido una mala guía, ha habido una sobrecarga, digamos, según tú, digamos. Hablando con ya netamente, o sea, ya con el tiempo ya vas ganando confianza quizás con los padres, con los mismos niños, ¿no? Pacientitos, ¿no? Ya preguntándoles, cucharita, ¿no? Sacándole las cosas, la información. Lo que más he visto, uno, que a veces el niño, no le gusta el deporte. Empezando por ahí. O sea, el que está inscrito. El papá quiere que sea futbolista porque el abuelo practicó fútbol, él practicó fútbol. Es gran error, Entonces, que no le gusta. Pero ya de por sí el hecho de que no le gusta, practica de mala gana, no tiene los cuidados adecuados, entonces ya vienen lesiones, hay sobrecargas, el niño no avisa, entonces ya. Después, le gusta el deporte, pero no hay una dosificación adecuada. Entonces tarde o temprano va a haber lesiones. Después, junto con lo que no es dosificación, a veces me he encontrado con muchos casos, niñas, tanto mujeres como hombres, ¿no? Practican vóley, son buenos, ya, y algunos con los mismos partidos, los clubes le dicen, ay, que juegue para mi club, mira, no va a pagar el entrenamiento, que eso que lo otro, ya. Y he encontrado niños que juegan, y niñas que juegan para sus colegios, lunes, miércoles y viernes entrenan en el colegio, martes, jueves, sábado entrenan para el otro club. En la tarde, por ejemplo. En la tarde. Y 2 veces a la semana hacen gimnasio. Entonces, y ya llegan con lesiones de tendón. Y digo, ¿y qué entrena? Vóley. Ya. ¿Y cuántas veces juegas? Todos los días. ¿Cómo que todos los días? Y salen con eso, que para el colegio juegan, para el equipo del colegio juegan, y aparte para otro club, y aparte, como digo, 2 veces a la semana hacen gimnasio. Entonces digo, ¿y dónde? Y con el colegio, ¿cuántas horas al mes? 5, 6, o sea, estamos hablando de niños de 12, 9 años durmiendo 6 horas. Y con toda la actividad física que... Y aparte porque tienen que equilibrar tareas, o sea, llegan cansados, tienen que, o sea, a veces ya no se alimentan bien porque a veces comen en lo que sale del colegio, comen... Porque a veces ya tengo mi partido, ¿no? Ya. Y un plátano. Exactamente, no se hidratan bien, entonces yo digo, ¿de dónde esperan que no se lesionen, no? Y ya yéndonos a la parte quizás mucho más específica, ya lo que yo veo, niños con no enfermedades, no son enfermedades, son características propias con tono muscular bajo, o sea, el tono muscular es estado de semicontracción del músculo, ¿no? Y eso lo define, creo que se puede regular a la larga con el ejercicio, pero ya es algo con lo que uno nace. ¿Ya? Claro. Se puede regular, modificar durante el niño vaya creciendo, sí, pero nace ya una persona con un tono muscular más blando o un tono muscular más elevado. Entonces, en niños que tienen tono muscular bajo, a veces coincide también con lo que se llama hiperlasitud ligamentaria, que los ligamentos son un poco más flexibles de lo se puede decir entre comillas normal. ¿Cuál es el problema con estos niños? O estas personas, claro, porque también eso es para toda la vida.
muchas veces los niños o deportistas que tienen tono muscular bajo y aparte parálisis ligamentaria no tienen mucha sensibilidad a lo que son las cargas. O sea, tú le puedes dar ejercicio y el bolsón, no, nada. Ya, mete más peso. No, nada, mete más peso. Ya, ahí recién cansó un poquito, ya. Y ese esfuerzo físico lo mantienen por semanas, meses, claro, hasta que un punto en el cual ni el tono muscular, ni la flexibilidad, ni la flexibilidad de los ligamentos. O sea, llega un momento en el cual ya no te salva ni tu tono muscular bajo, ni tu flexibilidad, claro, y te lesionas. Y él viene con lesiones fuertes. ¿Pero por qué no hizo? Es que le dolía poquito, casi no le dolía. Sí, y cuando vamos a ver la placa, la ecografía, o sea, ya se ve un daño crónico en ese tejido. Entonces, como que, o sea, ¿y cómo detectas eso? Lamentablemente, en la formación, o sea, no digo que esté mal la formación de un profesor de educación física ni de un entrenador, no es que esté mal, sino que tienen que abarcar tantas cosas a nivel de dosificación, de fisiología del ejercicio, que tampoco dentro de la malla curricular quizás llegan a ver a tan profundidad ese tipo de condiciones con las cuales nace ya ciertos niños, ciertas personas. Entonces, y si no se evalúa, no se hace una evaluación previa a eso, obviamente tú como entrenador vas a dosificar en base a lo que veas en la persona. Si la persona dice, no me pesó, claro, ya, le vas a dar más carga, quedó ese día, pero la progresión en carga la vas a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque no muestra signos de dolor, no muestra los síntomas, señales de alarma. Entonces tú, en base a tu dosificación, le vas a dar carga, vas a hacer más rápido la progresión, pero te va a aguantar hasta cierto punto y ese niño se va a lastimar, ¿no? Entonces ya es algo más específico, ¿no? Pero todos esos factores intervienen. Entonces, sí, o sea, esa es la importancia de una pre-evaluación, ¿no? O sea, sí. De ahí viene la importancia de la evaluación, que lamentablemente no se abarca en muchos casos. Claro, se hace hiperlapsos, claro. Claro que a veces puede ayudar un poco la experiencia, pero nada que ver como una pre-evaluación, porque a veces hay personas que sí, uno, digamos, bueno, los momentos que uno se da cuenta cuando uno es hiperlapso, ¿no? Pero, y a veces ni el niño o el alumno sabe, pues, ¿no? Claro. Donde ellos hay que trabajar quizás más la estabilidad, es otro trabajo también más la estabilidad. Claro, y a veces también veo también me tocó a veces chicos, ¿no? Frustrados, ¿sabes? Porque la ganancia muscular no es quizás tan rápida como el compañero con el que entró al mismo tiempo, igual hay comparaciones entre los mismos equipos, ya sea de cualquier deporte. Claro, y eso que usted dice ahorita está de moda, por decirlo así, en moda, que los adolescentes quieren ganar masa muscular lo más rápido posible y no todos se desarrollan de la misma manera. Así, o sea, si tú le metes más peso no implica, o sea, saliendo un poco del contexto, pero en base a lo que dices, si tú vas y haces ejercicios de carga y quieres tener más masa muscular, no es porque le tienes que meter más peso, y está pasando eso. Y lo escuchamos hace poco. Sí, pero aparte también hay que tener en cuenta que hay varios tipos de cuerpos, claro. O sea, y que cada uno se va a desarrollar a su cuerpo. O sea, hablamos, ¿no?, de los somatotipos de cuerpo. O sea, uno es como, hablando de básico, una persona morena va mete un mes al gimnasio, va a desarrollar más rápido que una persona normal, digamos, que esté un mes en el gimnasio. Normal, ¿cómo que normal? Escoge su palabra, o sea, no, pero es verdad, o sea, no, pero eso influye en la genética, el tipo de cuerpo. Ahora los chicos quieren, o sea, tener el cuerpo grande cuando es un proceso. Pero ese es un problema de las redes también, de los influencers. Pero ahorita y no sabemos que los influencers detrás, digamos así, no son políticamente naturales, cosas así que es lo que el joven ve y dice, no, yo quiero hacer así, pero no sabe qué hay trasfondo de eso, ¿no? Claro, y eso también implica en muchos, porque llenamos de noticias de viendo eso y viendo también noticias de que chicos que se lesionaron, lesiones muy graves, haciendo ejercicios, pero lo estaban haciendo de la manera errónea, sin guía, sin buena alimentación, con suplementos que no son suplementos, sin tener las horas de sueño, y un niño debe tener las horas de sueño que tiene que cumplirlas, tiene que comer bien y cumplir sus 3 comidas, ¿no? Pues estamos hablando en algo que debería ser lo normal. Sabemos que en todos los casos, por las posibilidades de las personas, no queremos entrar a eso, pero eso debería ser lo normal. Y para ir cerrando,
Entonces quedamos que el ejercicio de fuerza en un niño está bien porque de acuerdo a la adaptación que se le da. Sí, o sea, el ejercicio de fuerza, como te digo, desde que edades tempranas, desde que un niño puede seguir órdenes y puede concentrarse en la actividad que se le está dando, ya se puede trabajar fuerza. Ahora, segundo, el trabajo de fuerza no es igual a pesas. Volvamos a Está bien que lo digas, porque no es lo mismo. O sea, la gente empieza a trabajar fuerza que va a cargar una barra, pesos, no es. No, el trabajo de fuerza puede hacerse con el propio peso corporal, ligas, bandas elásticas, pelotas con peso, ¿no? Y ya si más adelante desea meterse a un gimnasio, máquinas y demás, porque estamos hablando netamente de lo que es, o sea, no netamente fuerza muscular. Ahora, respecto a la hipertrofia, no es lo mismo trabajar fuerza que trabajar hipertrofia muscular. Claro, son dos cosas distintas. Uno, en el caso de los niños, y como dije al comienzo, el trabajo de fuerza, lo que va a mostrarse, o cómo se va a dar cuenta el padre que el niño está mejorando con el trabajo de fuerza, es que va a tener más coordinación. Claro, es que están peleando a Optimus Prime ahorita. El padre lo que tiene que fijarse es que si el niño tiene más equilibrio, si el niño tiene más estabilidad, si el niño tiene más coordinación en lo que es pruebas de deportes de lanzamiento, si el niño lanza mejor, tiene más precisión, ya ahí se va a notar el resultado del trabajo de fuerza muscular, no necesariamente si el niño está ganando masa muscular o no. Claro. También los padres a veces, o sea, esos conceptos también transgiversados, ¿no? Fuerza muscular no es lo mismo que masa muscular. Entonces, que haya niños que desarrollen masa muscular más rápido que otros con el mismo tipo de entrenamiento, sí, pero como ya lo hemos dicho, depende mucho del tono muscular, de la genética, listo, del tipo de alimentación. Entonces no podemos comparar, o sea, ya los padres de familia, dejen de comparar a los niños. Sí, dejen de compararlo con... Porque Juanito entró igual al mismo tiempo, pero ¿por qué él tiene más masa muscular? ¿Por qué él creció más rápido? ¿Por qué él mejoró más rápido? Porque eso es genética. Y he escuchado, o sea, de lejos, pero he escuchado cuando vienen para fortalecer en un deporte en específico. Sí, porque acá está entrenando tal y está saltando mejor que mi hijito. Entonces y he escuchado, y de ahí las he buscado en mi cabeza. Claro, las niñas tienen la misma edad, pero no se desarrolló más y es más alta que la otra. Los papás son más altos que los otros. Obviamente tiene una ligera ventaja en anatomía para poder saltar que la otra. Pero eso no implica que lo voy a comparar porque quiero que seas como él. Ahí lo estás dañando al niño, porque el niño escucha ese comentario y esa comparación, en vez de motivarte, en muchos casos se comienza a golpear. Entonces, no quisiera irme hacia ese lado porque es muy complicado hablarlo, pero no comparen, déjenos que los niños estén ahí, que desarrollen. Y si el niño no quiere ese deporte, quiere otro, déjenlo que pruebe un deporte, que haga el que le gusta. Y lo que hablamos de fuerza ahora, solo que vengan a hacer CrossFit, ¿no? Sino que lo pongan dentro de su parte, de su día a día para que se fortalezcan, ¿no? Y tengan un mejor desarrollo dentro del deporte ejercicio que quieran hacer. Dale, ¿con qué cerramos, estimado coach? Solamente recomendaciones. Las así básicas que si quieren iniciar, un niño si quiere iniciar, digamos, a hacer, o bueno, si un papá es interesado, ¿no? Ya a un lugar si quiere, a un lugar si quiere, digamos, entrenarlo, ¿no? Ya. Bueno, primero, tú como papá, digamos, yo como padre, lo que primero buscaría, o sea, el lugar donde va a entrenar, primero que tenga la preparación adecuada, ¿no? La preparación adecuada y la experiencia, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un coach que entrene adolescentes, adultos, no va a ser igual con un niño. El niño tiene que ver, no necesariamente que sea especialista en niños, no, sino que tenga la capacidad para poder adaptar el entrenamiento a cargas necesarias que requiere el niño. Dos, el niño, generalmente el entrenamiento es lúdico. No es un entrenamiento, no es que porque hazme 3 repeticiones, 3 rondas, 3 minutos.
Por ejemplo, normalmente a un niño se le hace en circuitos, o sea, y como que tengo que llevar algo y tienes que llegar acá, pero para llegar a este caso tienes que pasar por estos casos, ¿no? Y lo haces tanto tiempo, tienes que hacer la silla y motivar, y estar ahí detrás motivando, así, no, tú tienes que estarlo motivando, el niño tienes que estar ahí al 100%. Primero buscar un lugar que tenga, bueno, la cantidad de personal adecuada. O sea, si ves que es un entrenador y tiene que atender, no sé, pues 10 niños. Sí, es mucho. O sea, es mucho. O sea, Es ni siquiera, mucho. vámonos incluso a la parte de educación. Un solo profesor no puede enseñar a 15 alumnos. Ya incluso ya se ha visto eso que no funciona. Tiene que haber una cantidad de niños que puede atender de forma eficaz el profesor. Entonces, si trasladémoslo al deporte, es lo mismo. Un solo entrenador no va a poder hacerse cargo de 20 niños al mismo tiempo. Sí, Se le van a escapar todos. sí, porque... Y hay que tener en cuenta que cada niño es un mundo, y así como tú decías, hay niños que bien, o sea, tú les explicas y bien, pero hay niños que están dispersos, o sea, tienes que estar, no sé. Su energía es distinta, pues, y tienes que saberlos llevar, hacerlo de manera lúdica, traerlos de nuevo, incentivarlos, seguirlos motivando a cada uno, no compararlos, seguirlos motivando y hacer que culminen y en el momento que quieren tener su pausa, van a tener su pausa porque son niños. Claro, y eso, entonces, lo primero, que tenga que esté capacitado para poder trabajar con niños, empezando por ahí. Segundo, que tenga al menos quizás un fisio, o bueno, si no lo tiene quizás en el mismo gimnasio, en el mismo local, quizás trabaje ya con un fisio de la mano, para que pueda evaluarlo, porque los niños lamentablemente, como digo, el tono muscular bajo y con la actitud, se escapa. Y es algo que los padres deben tenerlo siempre presente, ¿sí o no? Siempre tiene que haber una evaluación previa, no porque necesariamente tenga una lesión o tenga algo raro, sino porque hay capacidades, hay características propias de cada niño y que tienen que ser evaluadas, porque de esa manera también el entrenador va a poder dosificar adecuadamente la carga, va a poder decirle, explicarle también al padre de familia, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a trabajar esto, el trabajo de fuerza vas a notarlo de esta manera, si tu objetivo, porque hay niños que a veces padres vienen con niños de 13, 14 años, quieren ya que gane masa muscular. ¿Por qué? Porque todos sus compañeros son más altos, más agarrados y él no. Ya, entonces, ver esa evaluación, porque si ese niño tiene un tono muscular bajo, la ganancia muscular va a ser lenta. La progresión en fuerza va a ser lenta, va a demorar más tiempo que si es una persona que tenga un tono muscular. Hay que medir varias variables como el sueño, la comida. Exactamente, entonces son varios factores. Entonces, como padre, eso, a nivel de lo que es el local donde se va a entrenar, va a darse el entrenamiento, ya sea de CrossFit o del deporte que quiera, previa coordinación y mutuo acuerdo con el niño, ¿no? Que quiera practicar. Entonces, tiene que haber una evaluación fisioterapéutica, sí, se recomienda una evaluación fisioterapéutica para hacer que no haya ciertos problemas que puedan afectar en el deporte. Segundo, que el ambiente sea adecuado también para que pueda realizar el deporte y para que pueda desarrollarse de forma adecuada. La capacitación del profesional y la cantidad de personas que tienen que tener. Entonces, con todos los tres factores, sería lo ideal, ¿no? Ya la parte nutricional también, verla quizás ya de forma particular, o si es un servicio que también brinda mayor persona, mucho mejor. Pero siempre la hidratación, el sueño, ¿no? Y nunca forzarlo, porque el trabajo de fuerza es justamente para que el niño mejore su autoestima, mejore quizás el trabajo en equipo, porque ya va a tener que relacionarse sí o sí con otras personas, ya sea en un gimnasio, sea en un equipo de deporte que practique. Y también lo que es, ya hablamos, ¿no? También va a mejorar la liberación de ciertas enzimas, que también va a mejorar todo